por qué? Porque así ¿Por era. qué querían cerrarlos? Porque querían que eran diabólicos, que incitaban Eso al tan mal. fresa, tan bonito, tan decente, de estar tomando ni alcohol, era cafecito, malteadas, No y oír traía- música, ¿era diabólico? Pues, a todo lo veían mal. Todo lo veían mal y la verdad, pues, bueno, tú mejor que nadie sabes lo de Avándaro. Bueno, es que Ah, Avándaro- pero lo hizo, es que ese lo hizo Luis. eso Bueno, te pero digo, yo estoy yo hablando lo sé. de la Qué padre que todos estoy eran de hablando Avándaro, ¿te fijas? Pues es que Avándaro fue el Es que parteaguas eso de estuvo muchas increíble. cosas. ¿Tú fuiste? No me dieron permiso. ¿Ah, de verdad? No me dejaron, me dijeron, no. Es que ya estabas no. muy chirri, sí. Tú tenías 19, 18. No, pues mira, yo llegué de Estados Unidos porque había trabajado allá en un canal de Los Ángeles, San Antonio y luego de Los Ángeles, y el hijo del dueño de Los Ángeles era el dueño del $1 Million Theater, ¿te acuerdas? Entonces íbamos por toda la costa de Estados Unidos, costa oeste, a grabar conciertos y hacer entrevistas. Entonces conocía a muchísimos músicos, pero de los picudos, ¿no? Y luego cuando llego a México, pues estoy viendo antes de llegar a México, veía en la tele, veía una cosa de Woodstock que había sido un fenómeno en ese momento, porque no sabes, llegaban No en se helicópteros, esperaban. no se esperaron que iban a llegar 500,000. En Así Woodstock. como Lady Gaga metió 1,5 millones o 2 antier, creo que fue el domingo allá en Brasil. Imagínate, Ay, 1,5 millones de ¿eh? gentes. No te preocupes, yo aquí me atiendo. Bueno, entonces lo que pasa es que los Haz en tu cafés, casa. La plática muy. mi mamá le dio porque sí nos iba a apoyar. Entonces me buscó maestros de jazz. Me trajo a un Richard Lemus, que era un baterista buenísimo, Ah. el Vitaminas, me trajo a puras gentes que nos enseñaban a tocar instrumentos, pero todo empezó en el jazz, porque antes de los cafés cantantes eran los cafés existencialistas. Sí, cómo no. La Rana Sabia. ¿Sabes a dónde había uno? En la calle de Coruña. Yo entré una vez, un chavillo, entré y vi pura gente ahí que tocaban aquí. Todos Traían estaban en el beat acá. sí, otro mundo, vestidos medio de negro. Nunca había todo. escuchado eso. Sí, así era la Un razón. ambiente muy raro. Los beatniks son la generación beat. Entonces todo era como que existencialismo, ¿no? Y El filosofía. Y existencialismo. leíamos libros muy extraños como El Retorno de los Brujos o Las Enseñanzas de Don Juan, Sí. de Alejandro Castaner, Jodorowsky. Jodorowsky, todos. Entonces Era como una onda, ¿cómo se llama? Muy... Estamos hablando de hace muchísimo. Pero Bueno, qué increíble. Tú sabes lo que es, mi querido Jorge. A ver. El que yo esté aquí sentado y mucha gente de mi generación, incluso más jóvenes, estemos escuchando de ustedes dos, que son dos leyendas, cada quien en su ámbito, que se están reuniendo ahorita a platicar y recordar esto, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos, nos están no reviviendo, porque no lo vivimos, nos están haciendo imaginar un mundo que no nos tocó, pero que se antoja y se anhela. Me ha encantado ese mundo, no el de ahorita, que está con tantas broncas, enfermedades, que las guerras. Bueno, que pero ese la mundo juventud, suena pero la hermoso. juventud está, mira, los 60 fue un cambio para la juventud muy Sí, grande. enorme. Es donde empieza a venir la propuesta, ¿no? La rebelión, cuando los chavos empiezan a dejar de ser fresas. No, fresas, no existía la palabra fresas, ¿no? Out, pues, No, era la ¿Te acuerdas ruquita, de eso? ¿Era in o out? chaviza y la in o out. Qué bonito. Y aparte los cafés existencialistas eran unas cosas muy raras porque había un cuate que se llama rana, ranita, ranera, Jesús. Y dices, bueno, wow, qué cool. Ah, ¿eso era cool? Qué buena onda. La rana, ranita, Del ranera. otro lado del río hay un leoncito cobarde que en sus rugidos decía, ay, mi colita, cómo me arde. Oye, ¿y sabes quién era el escándalo? La Chabela Vargas tocaba en un lugar que se llama El Ego. Ajá, El Ego tocaba no me su tocó, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Uy, decíamos nosotros, ¿qué es esto, no? Pero viene una revolución, no rebelión, porque los 60 son años muy convulsivos. Cuando fue, obviamente 68 fue una culminación muy fuerte en México, pero había pasado en Francia, había pasado en Estados Unidos. Bueno, y en Estados Unidos yo que estuve en una universidad, pues era el mero flower power. O sea que yo evolucioné del rock and roll fresa al rock más pesadón, ¿no? Macizón. Macizón, pero era macizo porque no era otra cosa más que eso. Entonces yo me acuerdo cuando llegó Javier Batis a México, que venía del norte, cuando tocaba los requintos de Javier Batis eran increíbles, ¿no? Y los hacía fuertísimos y todo. Y ahí estamos todos ahí fascinados con eso. Y luego ¿A ti te gustaba eso? O sea, tú sí eres fuerte, o sea, rock pesado, te gustaba el rock no fuerte. era pesado, era fuerte, pero no era pesado. Había No. mucho blues. Ya ha empezado como 80, 90. Sí, ahí empezó a cambiar porque mira, todos los 60 fue el principio de la revolución.
La verdad es que es donde vino. Cuando viene Avándaro, viene un cambio completo en la política y en la forma de los que fueron a Avándaro y los que no fueron a Avándaro. Entonces ahí se armó un escándalo espantoso porque el gobierno se asustó. Cuando vieron que iban a ser 20,000, llegaron 200,000, pues cualquiera se asusta, ¿no? De todo, entonces prohibieron y acabaron. Yo llegué a México feliz de la vida. Me dice, papá, ¿qué hiciste, hijo? Pues hicimos Avándaro, papá. Y llevaba mis cintas de videotape y me las quitaron todas. Me dice el señor Azcárraga, es que esto es evidencia. Evidencia. Pues, imagínate un político de tantos años lo que va a hacer y lo ves ahí encuerado en la banda. Si no había encuerados y encueradas. Eso sí. Pero pasó un fenómeno en Avándaro que quiero hacer mención, que no pasó nada. ¿Qué? Tuvieron ahí por 250,000 gentes en la mitad de un caos de cosas, todo, y no hubo un accidente, un robo, No, un no hubo asalto, nada. no pasó nada, porque todos se volvieron igual, Jorge. El lodo, la lluvia y todo, Sí. no hubo clases sociales, todos se ayudaban, hacían casita para que fueras al baño, o Sí. se pasaban la comida, una chava se desmayaba y nadie le La metía mano sacaban ni de nada. ahí, Y luego, Respeto absoluto. lo que pasa es que la música de Avándaro, pues no ocupo no hubo espacio, porque había mucha gente, demasiada gente, y la luz se iba, y llovía, y el lodo, y todo, entonces se volvió un caos esa parte, pero nunca se nos fue de control, porque mientras vieron Porque se micrófono, salió de contexto. sí, salió todo. Que dijeran, asaltaron, mataron, nada. Y tú estabas chirris No, en estaba Avándaro. chamaco en Avándaro. Y por eso no te dejaron eso ir. eso fue en 71. Sí. Fíjate, de 71 empieza el cambio de que bloquearon el rock en México, el rock and roll, y entonces pusieron la música disco. De ahí empezó la música disco, Sí. que fueron 10 años de música disco. Genial, Hasta genial. los 80s, cuando También empieza te a gustaba. No, Tú eres pues, muy musical. Sí, ¿qué totalmente. tocabas? ¿Tu guitarra? Toco la guitarra, un poco el piano y la armónica. No, mira, fíjate, muy blusero por acá. Sí, muy blusero. Bueno, cuando viene a Avándaro surgen los hoyos funkies, que eran así como lugares para tocar medio clandestinos, donde tocaban algunos grupos, pero que de alguna forma... Y luego pues hubo muchas experiencias, pero en el radio sonaba el rock en español a todo lo que daba. Tú no sabes lo que era Radio Éxitos, lo que era Radio Sí. Capital, lo que era 7... Bueno, eran estaciones 590, La La Pantera. Radio 590, Sí, la pero Pantera. es que eran... La juventud. Entonces Ese me tocó, la estaba yo música chiquito. y las letras eran, en ese momento todavía eran muy de románticos. Le cantaban mucho al amor, te digo, no le cantaban a la vida como los otros grupos, que eran más fuertes. Me acuerdo, ya cuando llegamos a Avándaro, pues ya estaba el Three Souls in My Mind, que ahora se llama el Tri, ¿no? Nada más, pero pues, Alex. Alex Lora y el Three Souls in My Mind. Y todos estos rock, Ritual. ¿eh? El ritual. El Ritual, bueno, Muy fuertes. ¿Y te gustaban? Sí. Bueno, es que aparte había una música muy propia del rock chicano, digamos. Era una mezcla entre los chicanos del norte con los que estábamos en el DF. Y les gustaban mucho los metales, porque había mucha influencia de Chicago y de Blood, Sweat and Tears y estos grupos. Y en estas épocas los discos llegaban 3 años tarde. O las películas llegaban 3 años tarde. Yo me acuerdo que El Exorcista, le pagabas una lana a una señora y podías ver la película en su casa. En su casa, se Estaba ve en su prohibido, sí. casa. Y llegó el papo del desmore.